cada una de las causas. Tenemos la anoxia o isquemia global, la enfermedad cerebrovascular, ya sea debido a un infarto o una hemorragia a nivel de los hemisferios cerebrales, que produzca un efecto de masa, o una isquemia, un infarto a nivel del puente por oclusión de la arteria basilar, o alteraciones o un infarto o un hematoma también, bueno, hemorragia a nivel del cerebelo, una hipertensión intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, una trombosis del seno venoso, entre otras. Bueno, traumas, también la lesión axial difusa, un hematoma epidural, subdural, el embolismo graso, infecciones, lo más común, o sea, dentro de las infecciones lo que se puede dar es una meningitis bacteriana, una encefalitis viral, un enfisema, un, un absceso cerebral, inflamatorios, vasculitis, enfermedades autoinmunitarias, tumores, un tumor infiltrativo, también la apoplejía pituitaria, un adenoma, también, por ejemplo, bueno, tumores cerebelosos que produzcan un efecto de masa, también la hidrocefalia aguda, convulsiones, toxinas, a nivel de o sea, alteraciones metabólicas o endocrinas, una alteración hidroelectrolítica, o por ejemplo endocrinas, un coma hexedematoso en el hipotiroidismo, también el hipotermia, entre otros. Bueno, en el artículo se mencionaba esto más adelante, pero creo que aquí vale la pena resaltar ahorita. Entonces aquí vemos un corte transversal o axial de una TC cerebral sin contraste. En la imagen A podemos ver una lesión lenticular biconvexa compatible con un hematoma epidural, en el cual podemos observar que hay un desplazamiento del tejido con una contracción a nivel del bueno, a nivel de la parte superior del tronco del encéfalo. Ya en la imagen B podemos ver una lesión hipodensa que es bueno, compatible con un infarto del territorio de la arteria cerebral media, en el cual podemos ver que hay, bueno, se puede ser una hernia subcalcina. En la imagen C podemos ver la presencia de sangre, hemorragia a nivel de la cisura interhemisférica, compatible con una hemorragia subaracnoide. Y aquí también podemos observar que hay un edema cerebral difuso porque hay una ausencia de diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, y también hay pérdida de la cisura, los ventrículos se encuentran un poco colapsados. Eh, También en la imagen D podemos en cambio encontrar o sea, un hematoma a nivel del núcleo, bueno, del núcleo caudado, a nivel derecho, que ya se está extendiendo hacia nivel ventricular, hacia los ventrículos, que toma las astas anteriores, las astas anteriores y astas posteriores de los ventrículos laterales. Y a su vez esto también está causando un ensanchamiento compatible con hidrocefalia también. Eh, Bien, en cuanto a la evaluación del paciente comatoso, tenemos que la, nos pueden dar pistas muy importantes, un examen, bueno, una historia clínica focalizada, así como un examen físico realizado de manera adecuada y habilidosa, ¿no? Dentro de esto, bueno, por lo general se dice que no, debido a que son tantas las causas de coma, no está recomendado el mandar exámenes o pruebas de laboratorio indiscriminadamente, ya que nos puede llegar a confundir, ya que los resultados, bueno, la mayoría van a parecer anormales en ciertos casos, y esto pueden tener una relevancia no muy clara. Entonces, es por eso que pruebas a excepción de la glucemia, bueno, entre otras, por ejemplo, bueno, una bioinformática, estas deben de ser guiadas u orientadas de acuerdo a la información que nos provee la historia clínica y el examen neurológico. Entonces, tenemos que, bueno, dentro de la historia
de la historia clínica, es importante saber la presentación cómo se presentó el coma. Es decir, si este fue de un inicio repentino, si esto fue presenciado, cómo se encontraba, cómo era la sintomatología del paciente antes, si se encontraba normal o si tuvo alteraciones a nivel de la marcha, incontinencia urinaria o alteraciones en la respiración que se fue deteriorando progresivamente. También la presentación de condiciones comórbidas, por ejemplo, diabetes mellitus, EPOC, epilepsia, el antecedente de una neurocirugía, un tumor cerebral, o por ejemplo, la presencia de medicamentos, que haya tomado eh, medicamentos anticoagulantes, inmunosupresores, la exposición a tóxicos, bueno, medicamentos, estos hayan sido prescritos o que estos hayan sido, por ejemplo, el uso de drogas recreacionales. La localización también es muy Comprende. importante, si esto fue, cómo se le encontró al paciente, fue fuera del hospital o dentro del hospital, y si fue dentro del hospital, si fue a nivel del área de emergencias, el piso o en la unidad de cuidados intensivos. El examen físico, antes que nada, antes de realizar el examen físico general, debemos de asegurarnos que haya una adecuación de las vías aéreas de la respiración y un control hemodinámico, o sea, que esté hemodinámicamente estable, la circulación. Entonces, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente, bueno, de los signos que presenta el paciente, podemos orientar hacia las posibles causas. Por ejemplo, si presenta fiebre, puede ser debido a una sepsis o una infección del sistema nervioso central. En caso de hipotermia, si la hipotermia es severa o muy grave y en ausencia de otro signo o de otra causa explicable, esta es la única que ha causado el coma. La disnea y la cianosis también es muy importante identificarlas rápidamente, ya que esta puede ser una causa de alteración de la conciencia reversible, y la cual puede ser, esto se puede revertir una vez que se haya mejorado la hipercapnia, o sea, se haya quitado la hipercapnia. Y el shock, porque obviamente, bueno, hay ya sea hipovolémico, séptico, anafiláctico, esto va a haber una reducción del flujo sanguíneo cerebral, entonces, bueno, esto puede causar un coma. Entonces todo eso se va a realizar en base a la toma de los signos vitales y, bueno, también se debe de realizar un examen general. No podemos evitar, no porque el paciente llegue así, vamos a evitar ciertos pasos que se hacen comúnmente, por ejemplo, la inspección de la piel, la presencia de lesiones purpúricas o de lesiones petequiales puede indicar, por ejemplo, la presencia de una meningitis bacteriana fulminante. Bueno, eso también obviamente se debe de realizar también en caso de que sea pertinente la realización de un examen físico cardiovascular, pulmonar, etc. Entonces, dentro del examen neurológico se debe de evaluar el grado de respuesta, los reflejos del tronco del encéfalo, posición de los ojos, tono muscular, signos focales, signos meningios, alteración a nivel ocular de las extremidades. También es importante, bueno, se mencionaba diferenciar entre movimientos anormales muy comunes de alteraciones tóxicas o metabólicas, de aquellas alteraciones o trastornos motores debido a convulsiones. ¿Ya? Entonces, eso para diferenciarlo es que, por ejemplo, en las tóxicas o metabólicas los movimientos suelen ser sacudidas mioclónicas irregulares, hay asterixis también, estas son en realidad relajaciones espontáneas, bruscas, muy consecutivas, y las convulsiones, estas suelen ser movimientos rítmicos y tienen un patrón mucho más constante y más consistente. Ya. Es muy útil también, es muy útil o hay la necesidad de la utilización de una escala validada para clasificar el grado de coma. Ya esto más que nada en el triaje, en una monitorización o evolución del paciente y el pronóstico del mismo. Entonces tenemos la más comúnmente usada es la escala de coma de Glasgow,
que esta en realidad fue principalmente diseñada para la evaluación aguda de una alteración de la conciencia debido a una lesión cerebral traumática, pero luego se le aplicó a las demás causas de coma. No obstante, este de aquí presenta tres principales desventajas. Entre ellas tenemos la pérdida del componente verbal en pacientes intubados, dos, que no evalúa los reflejos del tronco o la respiración o el patrón respiratorio, y tres, es que se encuentra sesgado hacia la respuesta motora en pacientes intubados, ya que esto de aquí, en pacientes intubados, corresponde, la respuesta motora corresponde a 6 de los 10 posibles puntos. Pero para esto igual existe una tabla en la cual se puede estimar la respuesta verbal de acuerdo al componente motor y ocular. Sin embargo, eso no es lo suficientemente preciso. Ya, bueno, como ya sabemos, el componente ocular 4 puntos, verbal 5, motor 6, todos suman 15 puntos y lo mínimo es 3. Ya. Tenemos también the full outline of responsiveness score. Ya, este de aquí es más que nada, se ha dicho que es comparable, incluso mejor en comparación con la escala de coma de Glasgow para el pronóstico de lesiones cerebrales graves. Entonces este de aquí presenta 4 componentes. Tenemos el componente ocular, motor, las respuestas del tronco encefálico y la respiración. Entonces, dentro del componente ocular tenemos, bueno, eso se mide del 0 al 4 y, bueno, con las iniciales MDR, que sería a nivel ocular, un E4 el paciente se encuentra despierto y va a haber un seguimiento de la mirada y va a pestañear el paciente cuando se lo ordena. Un E3, en cambio, el paciente va a tener los ojos abiertos, pero no va a haber seguimiento. Un E4, el paciente abre los ojos, pero solamente cuando se le habla en voz alta. El E1, el paciente va a abrir los ojos, pero solamente cuando hay ante un estímulo nociceptivo o doloroso. Y E0 no va a haber respuesta para nada, a pesar de aplicarle un estímulo doloroso. En cuanto a la respuesta motora, un E4 es que el paciente pueda realizar el signo, bueno, del thumbs up, de puño y del signo de la paz. También tenemos ya un M3, es que el paciente va a localizar el dolor. Es decir, por ejemplo, si se le aplica un estímulo nociceptivo a nivel de la hipófisis ciliar, el paciente va a llevar su mano hacia el estímulo doloroso. A diferencia de un M4, en el cual el paciente se le aplica el estímulo doloroso y va a haber una respuesta flexora de las extremidades superiores, y que eso por lo general indica una lesión por encima del núcleo rojo. En cambio, un M1 tenemos que hay una respuesta o una respuesta extensora de los miembros superiores y miembros inferiores, junto con una rotación interna de las muñecas, y esto indica una lesión por debajo del núcleo rojo, y esto es debido a que hay una lesión del tracto rubroespinal. Entonces, como sabemos, es predominantemente flexor, entonces al haber una inhibición va a predominar el vestíbulo espinal y el retículo espinal, entonces va a dar esta respuesta anormal. Y tenemos el M0, en el cual no va a haber respuesta para nada o va a haber un estado mioclónico generalizado. Ya. A nivel de los reflejos del tronco del encéfalo, tenemos un B4 en el cual tanto el reflejo pupilar como el reflejo corneal se van a encontrar conservados. Un B3, el paciente va a ver una alteración a nivel del reflejo. Bueno, las pupilas se van a encontrar anisocóricas, va a ser una miriasis reactiva, entonces eso nos puede ayudar a localizar la lesión a nivel del mesencéfalo que comprometa el pequeño núcleo del tercer par. En cambio, un B2, ya sea puede haber un compromiso del reflejo pupilar o del reflejo corneal. Cuando hay compromiso del reflejo corneal nos ayuda a localizar la lesión a nivel del puente, ya que, como sabemos, ahí se da la integración del reflejo corneal con una aferencia
de la rama oftálmica del trigémino y una eferencia del séptimo par craneal que produce la oclusión del ojo. Un, B, un B1, eh, un, un B1, ya, disculpe, ya, un B1, entonces hay una lesión, bueno, tanto se encuentra, hay ausencia del reflejo corneal y del reflejo pupilar, y un B0 tenemos que hay una ausencia de ambos reflejos junto con el reflejo trusígeno, que tiene la aferencia a nivel del, la aferencia la recoge el glosofaríngeo y la eferencia la da el vago, ¿ya? Y eso es una lesión, nos ayuda a ubicar la lesión a nivel del bulbo. En cuanto a la respiración, tenemos que un 4 es que, bueno, tanto el 4, el 3 y el 2, el paciente se encuentra, no está intubado. Entonces, un R4, la respiración es regular. En un R3 hay una respiración de Stokes, que como ya sabemos son periodos, eh, ya, la doctora no está, bueno, ya, en un R3, en un R3 hay la respiración de Cheney-Stokes, que es el patrón de una respiración creciente y decreciente junto con periodos de apnea. Entonces esto se va a ver más que nada en lesiones de los hemisferios cerebrales o del encéfalo, y las causas pueden ser anoxia, pueden ser uremia, pueden ser también una insuficiencia cardíaca congestiva. Una R3, eh, ya. Bueno, como decía, un R3 por general una respiración de Stokes caracterizada por respiraciones crecientes y decrecientes junto con periodos de apnea, y que esto es debido a una lesión a nivel o sea, de los hemisferios cerebrales o del encéfalo, y que las causas posibles pueden ser debido a uremia, anoxia o una insuficiencia cardíaca congestiva. También tenemos un R2, en el cual el paciente, bueno, es una respiración irregular. Un R1 es que el paciente respira por debajo del ventilador o debajo del ritmo ventilatorio normal, y un R0 es que la respiración la hace junto con el ventilador, o sea, al ritmo del ventilador. Ya, bueno, también, por ejemplo, una lesión a nivel mesencefálica puede causar una hiperventilación neurógena central, y por lo general, bueno, eso también puede darse una afectación, por ejemplo, en una acidosis diabética, en una acidosis láctica, que sería la respiración de Kussmaul, y en hipoxemia. Y, por ejemplo, una respiración eh, una respiración de Biot o agónica es cuando es típico de lesiones a nivel del bulbo, y son respiraciones ya sean superficiales o profundas junto con periodos de apnea, y, y bueno, pues, ya. También es muy importante realizar pruebas de sangre y de orina. Entre ellas tenemos la glucosa, electrolitos, nitrógeno ureico, bueno, pruebas de función hepática, función renal, en caso de que sospechemos, por ejemplo, renal, un coma urémico o una encefalopatía hepática. También la realización de una gasometría, el pH, PCO2, enzimas hepáticas, amoníaco. El análisis toxicológico se lo realiza cuando no hay causa aparente o causa posible de un coma. También cuando se sospecha también de alguna alteración endocrinológica,
se realiza la medición de la TSH de la hormona estimulante de la tiroides. Ya también para realizar un tratamiento infeccioso y de panel de encefalitis autoinmune. Bien, las imágenes, estas de aquí, por lo general suelen ser, estas se las realizan en la mayoría de los casos, pero no en todos. Ya, obviamente resulta muy imprescindible realizar una TC cuando hay, después de un trauma craneoencefálico, en el cual, bueno, ya se realiza, o, por ejemplo, para asegurarnos de realizar una punción, una punción lumbar con seguridad cuando se sospeche una meningitis bacteriana. Ya también tenemos que, bueno, la tomografía tiene una buena sensibilidad para las hemorragias agudas, la hidrocefalia, el desplazamiento del tejido cerebral. Ya, la resonancia magnética se utiliza tiene una buena sensibilidad para todas las demás causas de coma. Y las patologías que pueden ser bien diagnosticadas con la resonancia magnética son encefalitis por herpes virus, el infarto del tronco del encéfalo, como sabemos, tiene una mejor el reconocimiento a nivel de la fosa posterior del tronco, y el síndrome de encefalopatía posterior reversible también. Entonces, lo diagnostica también, por ejemplo, una lesión axonal difusa, una desmineralización continua por alteraciones en la, en el equilibrio osmótico, también, por ejemplo, pequeños infartos por embolia grasa, una trombosis del seno dural, o incluso signos de un tumor infiltrativo, también son buenos con la resonancia magnética. La realización de un estudio vascular no invasivo, esto no es que no se lo hace en todos los casos, solo que tengamos una sospecha diagnóstica que nos indique a la realización de esto. Por ejemplo, una estenosis de la arteria basilar, o una trombosis, es decir, una trombosis del seno dural. Eh, ya, y tenemos que la angio-TC y la angioresonancia, junto con la venografía por resonancia magnética, no son necesarias, como ya se dijo, en la mayoría de los casos de coma, y en muy raros casos se realiza una angiografía por ya. Bueno, aquí los casos las imágenes que presentaba el artículo, en la imagen A tenemos una resonancia ponderada en difusión, en el cual vemos una lesión cortical difusa luego de un paciente que había tenido un paro cardíaco. En la imagen B podemos apreciar un edema vasogénico a nivel de los lóbulos del lóbulo occipital en un paciente con PRES. Con PRES. Ya, en el C tenemos, bueno, aquí podemos ver una inflamación, una edematización del lóbulo temporal producto de un herpes simple, de un herpes viral. ¿Ya? Y en la imagen D podemos observar, bueno, todas esas están hechas con FLAIR, podemos ver una apoplejía hipoficial. Mm, ¿Ya? Ya, otros exámenes que se pueden realizar es la punción lumbar. La punción lumbar, eso es o sea, ya es diagnóstico en pacientes que tengan una infección del sistema nervioso central, o también puede dar signos bueno, algo sugerente de una encefalitis autoinmune. También, bueno, aquí se analiza la glucosa, proteínas y células nucleadas. La glucosa, puede haber hipoglucemia en infecciones micóticas. Las proteínas se pueden encontrar elevadas, pero esto es muy poco específico, ya que por lo general se encuentran elevadas, ya sea en una inflamación, en una infección, incluso convulsiones o en trombosis. Y ya, bueno, de acuerdo a eso se va a dar el tratamiento en caso de que se haya encontrado, o sea, el agente infeccioso.
Y en el electroencefalograma, esto por lo general siempre es anormal en pacientes comatosos. ¿Ya? Y cuando no hay respuesta, ya, y eso es, está como que en entredicho si es que en la realización del electroencefalograma en ese tipo de pacientes. Y, y eso es más que nada porque no se ha definido su importancia en la evaluación bueno, del paciente comatoso, ya que se ha visto que no hay una mejoría clínica una vez que se trate, o sea, una mejoría de la sintomatología, de las manifestaciones clínicas de estos pacientes comatosos, una vez que se trate, por ejemplo, bueno, ya las convulsiones, bueno, con anticonvulsivos, no hay una mejoría como tal. Y cuando sí está definitivamente indicada el electroencefalograma es cuando no hay respuesta luego de una convulsión clínica prolongada o de varias convulsiones clínicas cortas. Ya. El diagnóstico diferencial se debe de pensar, bueno, dentro del artículo mencionaba que el paciente, bueno, no, el autor tenía un mantra que decía que siempre se debe de pensar en las causas tratables, ¿ya? Y eso es debido a que si la mayoría de las causas tratables por lo general requieren una atención rápida, urgente, y en caso de que no se las trata a tiempo va a tener un pronóstico muy malo. Y entre las causas tratables, como ya se dijo, por ejemplo, una trombosis, alteraciones metabólicas, una encefalitis o perdón, una meningitis. Todas esas son causas, o como ya se había mencionado también, la hipercapnia, puede, puede ser, el paciente puede tener una pronta recuperación y una mejoría clínica muy considerable. Entonces, nunca se debe de suponer que el coma es irreversible mientras la causa permanezca indeterminada. También hay casos en los que el coma se puede resolver espontáneamente debido por ejemplo, esto más que nada se da en pacientes en los que existe un efecto residual del uso de determinados fármacos, por ejemplo, de fármacos de opiáceos o depresores ya en pacientes gravemente enfermos, en los cuales hay este efecto residual y hay una pobre depuración del fármaco. Y se puede cometer el error de quitar incluso las medidas de soporte vital en pacientes con este, que es un coma potencialmente reversible. Y el diagnóstico diferencial de coma difiere considerablemente dependiendo de dónde se encuentre el paciente por primera vez. Por ejemplo, fuera del hospital puede deberse a un SB, puede deberse a un trauma no evidenciado, puede ser también por causas metabólicas, el abuso de sustancias. Intrahospitalario puede darse generalmente por intoxicaciones por fármacos usados ahí, que se une junto con la sepsis y junto con otras alteraciones. Y el postoperatorio, eso es muy importante, por ejemplo, en una cirugía, ya que dentro de nuestros diagnósticos diferenciales siempre debe estar la presencia de una neumocefalia a tensión. O, por ejemplo, cuando se ha intervenido a pacientes con una embolia, o sea, y puede darse en pacientes que se haya hecho una reparación ortopédica que involucre huesos largos y ahí se puede dar un infarto por embolia grasa. Y ya, por último, el artículo mencionaba un caso clínico. Ya, un hombre de 58 años con múltiples factores de riesgo vascular mal controlados fue llevado al departamento de emergencias con diplopía aguda, disartria y hemiparesia derecha. Llegó 45 minutos después del inicio de los síntomas y poco después de su llegada desarrolló hemiparesia izquierda. Luego entró en coma y fue intubado de forma emergente. El examen mostró una ligera anisocoria con reactividad conservada, ausencia de reflejos corneales y óculos cefálicos. Bueno, una ligera anisocoria, bueno ya, pero presenta el reflejo pupilar conservado, reflejos corneales y óculos cefálicos
nos indica que es una lesión, puede ser una lesión a nivel del puente, y respuestas extensoras bilaterales al nivel, es decir, por debajo del núcleo rojo, que confirma lo que estamos pensando. Y en la escala de Ford tiene un S0, es decir, no abre los ojos ante la aplicación de un estímulo no susceptivo. Un M1, es decir, que hay una respuesta, como ya vimos, de descerebración. Un B2, que hay el reflejo, hay una ausencia de reflejo corneal, pero sí tiene el reflejo pupilar. Y un R1, que es la respuesta, que es una respiración irregular, o sea, por debajo del rango ventilatorio normal. Entonces, la TC de cabeza no mostró cambios parainflamatosos agudos, pero la angiografía por TC confirmó la sospecha clínica de oclusión de la arteria vascular. Entonces, este paciente fue llevado a la sala de angiografía, bueno, se lo trató con recanalización y al día siguiente se encontraba despierto y tenía